Mi esposa lo dijo públicamente, ¿y si salgo con alguien más? Tiré mi anillo al suelo. No estaba husmeando. Que quede claro. No estaba buscando secretos ni tratando de pillarla en algo. Estaba buscando una llave del garaje. Eso es todo. Una estúpida llave del garaje. Laura se había llevado mi camioneta el día anterior. Su coche eléctrico se averió en una estación de carga al otro lado de la ciudad. Batería muerta. Nada dramático. Llegó a casa agotada, lanzando su bolso y murmurando sobre cuánto odiaba los cargadores públicos. Apenas la escuché. Simplemente le di mis llaves y le dije, llévate la camioneta. Ya lo resolveré por la mañana. Así que ahí estaba yo, de pie en nuestra entrada a las 6:30 de la mañana, con el aliento formando vaho frente a mi cara, ya con retraso. Me dirigía a una obra en las afueras de Monterrey. El tiempo frío significaba retrasos en los cimientos, y teníamos mucha prisa por preparar los materiales antes de que llegara el primer frente frío fuerte. No tenía tiempo para búsquedas del tesoro. Pensé en revisar rápidamente el coche de Laura, coger la llave del garaje y ponerme en camino. El coche estaba abierto. Eso no era inusual. Siempre decía que vivíamos en una buena colonia. Abrí la puerta del copiloto, me incliné hacia adentro y busqué debajo del asiento. Lo que sentí no fue una llave. Fue una tapa de papel arrugada y tibia, que todavía olía débilmente a café. La saqué, entrecerrando los ojos para ver el logo en la tenue luz azul de la mañana. Se me encogió un poco el estómago, pero aún no sabía por qué. Era de Punto Café. Ahora, Laura odia Punto Café. Pero lo odia de verdad. Siempre lo ha odiado. Llama a sus bebidas leche azucarada para godínez, e insiste en que el café sabe como si hubiera sido filtrado a través de un calcetín de gimnasio. Si alguien le ofreciera una taza de allí, le soltaría un monólogo entero sobre tostadores locales y granos de comercio justo. Es como algo suyo. Entonces, ¿qué hacía una tapa de Punto Café debajo del asiento del copiloto de su coche? Me quedé mirándola, confundido al principio. Luego me di cuenta de algo más. Un pelo. Justo ahí, enroscado contra la alfombrilla como si se hubiera caído recientemente. Largo, oscuro, ondulado, de color castaño con un tinte rojizo cuando lo iluminaba el sol de la mañana. No era de Laura. Ni de cerca. El pelo de Laura es rubio claro y liso como una tabla. Lo lleva a la altura de los hombros. Se lo corta ella misma y se queja cuando se le descoloca un poco con la humedad. Este pelo era más largo, quizás hasta la mitad de la espalda, y definitivamente no era liso. Lo recogí como si pudiera explicarse por sí mismo, pero simplemente flotó sin peso entre mis dedos. Un hilo de la presencia de otra persona. Alguien que había estado sentado exactamente donde yo estaba arrodillado ahora. Y así, de repente, todo cambió. Me levanté demasiado rápido, golpeándome la nuca contra el marco de la puerta. Maldije en voz alta, dejé caer el pelo y la tapa de café en el asiento del copiloto y me quedé mirándolos. Quizás haya una explicación, pensé. Quizás recogió a alguien. Quizás llevó a alguien. Clara, tal vez. Su mejor amiga tiene el pelo más oscuro, creo. Pero luego recordé que Clara tiene el pelo corto y rizado. Este tampoco era suyo. Y Laura no deja que nadie entre en su coche. Siempre decía, este es mi espacio, mi zona de descompresión. Era verdad. Nadie lo conducía excepto ella. Incluso cuando íbamos de viaje, insistía en llevar la camioneta porque no quería que nadie alterara la configuración perfecta de su asiento. Trataba su coche como una extensión de su cuerpo, íntimo, intocable. Y sin embargo, aquí estaban el pelo de otra persona y el café de otra persona. A continuación, revisé el asiento trasero. Mis manos se movían en piloto automático, apartando una bolsa de la compra reutilizable y la esterilla de yoga de Laura. Nada más inusual. Ni bolsas de gimnasio, ni recibos, ni más pelos. Solo ese asiento delantero, esa tapa y ese único mechón que no podía dejar de mirar. Me senté allí un momento,
con la puerta todavía abierta, el aire frío entrando en el habitáculo. Mi aliento formaba vaho frente a mí. Me recliné, mirando al techo. No quería sacar conclusiones precipitadas. Quería creer que esto no significaba nada, que había una razón totalmente aburrida y no amenazante para lo que había encontrado. Pero algo en mi pecho ya se estaba oprimiendo. No era miedo, todavía no. Era más bien la sospecha entrando silenciosamente en la habitación. Cerré la puerta y me quedé de pie en la entrada, sosteniendo la tapa como una prueba forense de la escena de un crimen. La giré en mi mano, observando el tamaño, mediano. Laura siempre pedía un tamaño pequeño si es que tomaba café. Era del tipo que pone los ojos en blanco ante las bebidas de gran tamaño y dice cosas como, si necesitas 600 mililitros de cafeína, quizás deberías dormir más. Pero esta era mediana, quizás incluso grande originalmente. Olía a caramelo y vainilla, no negro, no con leche de avena, no era de ella. Y entonces me di cuenta, no estaba sola en el coche. No sé por qué ese detalle me destrozó más que cualquier otra cosa. La idea de alguien más sentado allí, riendo, bebiendo café, dejando pequeños pedazos de sí mismo como si fuera su espacio, se sintió como una violación que no había consentido. Ese asiento solía ser mío. Años atrás, cuando salíamos, me recogía del trabajo y compartíamos patatas fritas en ese asiento del copiloto mientras el estéreo ponía sus extrañas listas de reproducción de música independiente. Nos tomábamos de la mano en los semáforos en rojo. Hablábamos de a dónde viajaríamos. Era nuestro en aquel entonces. Ahora sostenía la basura dejada por otra persona. Revisé la consola central, esperando encontrar más pruebas. Un bálsamo labial que no era suyo. Recibos. Un segundo portavasos con una bebida a juego. Pero estaba vacío, ordenado, organizado como Laura siempre lo mantenía. ¿Limpio? Demasiado limpio. Salí y cerré la puerta lentamente, con más delicadeza de la necesaria. No quería alterar nada, como si estuviera preservando una escena que ya me había dicho más de lo que quería saber. Mientras me alejaba del coche, algo se asentó en mi estómago. Una corazonada. No pánico, no rabia, solo un peso que se hundía y decía, esto no fue un accidente. No saqué el tema cuando la vi esa noche. Llegó tarde a casa de nuevo, dijo que había mucho tráfico. Me besó en la mejilla mientras colgaba su abrigo y olía a perfume, algo floral que no reconocí. Y de repente, no pude atreverme a preguntar. Todavía no. Quería saber más primero. Necesitaba estar seguro. Pero incluso entonces, antes de las noches tardías, antes de las mentiras, antes de saber un nombre, ya tenía mi primera pista, el pelo de un extraño. La tapa de un café de una tienda que juraba que nunca tocaría y una voz silenciosa en el fondo de mi mente susurrando. Ya no es tuya, no como solía ser. No dije nada de inmediato. Ojalá pudiera decir que la confronté esa noche, que entré furioso en la cocina sosteniendo la tapa de café como si fuera la prueba del delito. Pero la verdad es que ni siquiera lo mencioné. Simplemente la observé de cerca, en silencio, como si la estuviera viendo por primera vez en mucho tiempo. Llegó tarde a casa de nuevo. Dijo que su reunión se había alargado. Entró como si nada estuviera mal. El pelo recogido de esa manera descuidada que sabía que me gustaba. El maquillaje un poco demasiado perfecto para una reunión. El lápiz labial todavía fresco. La sonrisa un poco demasiado automática. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, hasta que dejé de estarlo. 2 días después, finalmente le pregunté por el coche. Nada directo, solo, oye, ¿quién estaba en tu coche el otro día? Eso fue todo lo que dije. Eso es todo. Y ella ni siquiera parpadeó. Sin pausas, sin procesarlo, solo una respuesta suave y casual. Oh, Clara me llevó. Se me murió el teléfono. Clara otra vez, la misma Clara cuyo nombre siempre mencionaba cuando quería evitar preguntas. Su coartada integrada, la excusa humana. Casi sonreí por lo fácil que lo hizo sonar, pero no tenía sentido. ¿Clara la llevó? Entonces,
¿Por qué estaba el coche de Laura en la entrada esa mañana? ¿Por qué encontré esa tapa dentro de su coche? Si Clara conducía, ¿no habrían tomado el coche de Clara? No pregunté eso, sin embargo. Simplemente asentí como si la mentira hubiera encajado perfectamente. Y quizás en su mente, lo había hecho. La cuestión es que Laura nunca dejaba que nadie condujera su coche. Jamás. Era su espacio de descompresión, siempre decía. Su zona, su centro de control. Ella elegía la música, el aroma, incluso prohibía la comida dentro. Una vez me hizo bajar la ventanilla durante 20 minutos cuando me comí un burrito de gasolinera en el asiento del copiloto. Así que, no. Clara no la llevó. No en el coche de Laura. La mentira era demasiado suave, demasiado limpia. Fue entonces cuando noté el patrón. Algo pequeño pero constante. Cambió la contraseña de su teléfono hace meses. Ni siquiera lo mencionó. Simplemente pasó de usar la huella dactilar a un nuevo código de 6 dígitos una tarde y nunca miró atrás. Antes de eso, solíamos coger los teléfonos del otro todo el tiempo para hacer fotos, para poner música. No era extraño. No necesitábamos límites porque no teníamos secretos. Ahora, no había visto su pantalla iluminarse en semanas. Estaba menos en casa también. Cenas de trabajo tardías, decía. Eventos de networking. Pero cuando entraba por la puerta, no estaba agotada o cansada como solía estar después de un largo día. Estaba radiante. No solo el brillo del maquillaje, algo más. Esa euforia que no puedes fingir. Esa agudeza en su voz. La forma en que sus ojos se desviaban hacia un lado cuando le preguntaba qué tal había ido el evento. Quería creerla. Dios, sí que quería. Quería creer que estaba equivocado. Que mi propia mente se estaba replegando sobre sí misma. Que estaba inventando sombras en lugares que una vez estuvieron llenos de luz. Pero luego estaba el nombre de Daniel. Solo Daniel. Sin apellido. Sin contexto. Daniel me dijo que ese nuevo lugar de comida oaxaqueña es increíble. Daniel me envió el meme más gracioso hoy. Recuérdame que te lo enseñe. Daniel es divertidísimo. Dijo esto en la reunión. Una y otra vez, como un tamborileo de fondo. Menciones casuales. Nunca forzadas. Lo justo para ser natural. Lo justo para parecer inofensivo. Pero nunca había conocido a Daniel. Nunca había oído hablar de él hasta hace un mes. Y en 10 años juntos, Laura nunca había hablado tanto de un compañero de trabajo, ni siquiera de los que realmente le caían bien. Pregunté una vez, ¿quién es Daniel? Y ella se encogió de hombros. Un chico nuevo en el equipo de estrategia. ¿Te caería bien? Eso fue todo lo que dijo. Lo habría dejado pasar si no fuera por la forma en que lo dijo. ¿Te caería bien? No es agradable. No es divertido. Solo esta pincelada vaga, como si no quisiera darme nada específico. Como si cuanto menos supiera, menos podría preguntar. Intenté no obsesionarme. De verdad que lo intenté. Me convencí de que no era nada. Incluso busqué en Google cómo saber si tu pareja te está engañando emocionalmente, una noche mientras ella estaba en la ducha. Los resultados de la búsqueda me dieron náuseas. Todos decían lo mismo, si lo preguntas, probablemente ya lo sabes. Aún así, me mantuve en silencio. La observé un poco más. Empecé a notar cómo siempre inclinaba su teléfono cuando enviaba mensajes de texto. Como sus sonrisas llegaban medio segundo tarde, como si todavía estuviera pensando en otra cosa. Como dejó de preguntarme qué tal mi día, pero siempre se aseguraba de decir, el trabajo fue bien, antes de que yo pudiera preguntar. Como si se estuviera adelantando a las preguntas. Como si no quisiera una conversación, solo una marca de verificación. A veces llegaba a casa con el pelo diferente. Más desordenado, alborotado por el viento, como si hubiera estado en el coche de otra persona con las ventanillas bajadas. Y siempre
siempre llevando un lápiz labial que nunca usaba para mí. Solía reservar el rojo para nuestras noches de cita. Ahora lo usaba para almuerzos de equipo. Empecé a contar las pequeñas cosas. Cambió de perfume. Empezó a tararear de nuevo. Compró ropa interior nueva y no lo mencionó. No cosas llamativas, no obvias. Eso es lo que lo empeoraba. Era sutil, diseñado para no ser notado a menos que lo estuvieras buscando. Y yo lo estaba. Estaba buscando más atentamente que nunca. Hubo una noche, está grabada a fuego en mi cerebro, en la que llegó a casa después de una de esas cenas de estrategia fuera de la oficina. Estaba sentado en el sofá viendo una película antigua. Dejó su bolso en la encimera y entró en la sala, sus tacones resonando en el suelo de madera. Mismo perfume, mismo lápiz labial. Me miró como si no esperara que estuviera allí. Oh, dijo, sorprendida. Pensé que tenías esa cosa esta noche. ¿Qué cosa? Parpadeó, dudó. ¿No habías quedado con Roberto para tomar algo? Negué con la cabeza lentamente. Eso fue la semana pasada. Se rió. Ah, claro. Estoy confundiendo las cosas. Quería preguntarle dónde había estado realmente, pero no lo hice porque tenía miedo de la respuesta. Creo que en algún nivel ya sabía lo que diría, o peor, lo que no diría. En lugar de eso, simplemente asentí. ¿Qué tal la cena? Sonrió. Demasiado rápido. Divertida. Ruidosa. Buena comida. La miré durante un largo rato y luego dije, ¿fue Daniel? Su rostro cambió. No drásticamente, pero lo suficiente. Una microexpresión, un tic, un destello de vacilación antes de decir, sí, está en todas partes últimamente. Luego pasó a mi lado hacia la cocina como si la conversación hubiera terminado, como si no acabara de hacer la pregunta que llevaba días guardándome. Se sirvió una copa de vino, uno de los buenos tintos que estábamos guardando para las fiestas, y se lo bebió como si fuera agua. La observé desde el sofá y por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que no sabía a quién estaba mirando. Quería creer que simplemente estaba estresada, agotada, distraída. Pero en el fondo, sabía que las mentiras no eran torpes. No eran emocionales. Eran limpias, practicadas, pulidas, demasiado limpias. Y así fue como supe que algo estaba realmente mal. No eran las mentiras en sí. Era la facilidad con la que las decía. No se desmoronó todo de una vez. Siempre imaginas que momentos como estos te golpearán como un camión, rápido, brutal, final. Pero no fue así. Llegó en pedazos, un desmantelamiento lento y cuidadoso de la vida que pensaba que teníamos. ¿Y la parte más aterradora? Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Empezó con el retiro de liderazgo. Lo mencionó casualmente durante el desayuno. Yo estaba tomando café, revisando las actualizaciones del tiempo para un trabajo de techado que teníamos pendiente, y ella simplemente lo soltó en la conversación como si fuera una cita con el dentista. Ah, por cierto, estaré fuera de la ciudad el próximo fin de semana, de viernes a domingo. Mi equipo va a hacer uno de esos retiros sin conexión. Sin teléfonos, todo para estrechar lazos. Levanté la vista. ¿Dónde? Se encogió de hombros. En algún lugar de San Pedro. Creo que es una casa que tiene alguien del equipo. Se supone que tiene una hoguera y rutas de senderismo. Ya sabes, cosas de creación de equipo. San Pedro. Lo dijo como si no fuera gran cosa, pero era la primera vez que daba una ubicación específica. Antes de eso, siempre era fuera de la oficina o retiro corporativo. Sin detalles reales, sin rastro de papel. Ahora, de repente, tenía una ciudad, una casa, un itinerario completo. Eso debería haberlo hecho sentir más real, más creíble, pero no fue así. Se sentía ensayado. Asentí como si me lo hubiera creído, pero mi cerebro ya estaba trabajando a toda marcha. Me disculpé, subí las escaleras y abrí mi portátil. Inicié sesión en la aplicación de localización compartida de nuestra familia,
La que empezamos a usar cuando hacíamos viajes por carretera y queríamos saber cuándo llegaría la otra persona a casa. No la había revisado en meses, pero estaba seguro de que ella no lo sabía. No la había desactivado, y vi exactamente a dónde fue. No a San Pedro. Ni de cerca. Condujo a un fraccionamiento en la zona Cumbres, a unos 30 kilómetros en la dirección opuesta, un barrio con entradas curvas y grupos de buzones. El tipo de lugar donde nunca parece que esté pasando nada malo, incluso cuando sí pasa. La dirección no era un hotel. No era un centro de retiros. Era una casa particular, una dirección real con un propietario real. Busqué el nombre en los registros de propiedad del municipio, Daniel censurado. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando con fuerza. Debí haberlo leído 5 veces. ¿Daniel? Por supuesto que era él. Esa noche, no dormí. Me quedé tumbado a su lado mientras ella dormía como una piedra. Tenía una pierna envuelta en la manta, como siempre. El más mínimo ronquido, totalmente en paz. La observé y pensé, me estás mintiendo a la cara y duermes como un bebé. Le dije que tenía trabajo el sábado. Dije que tenía que supervisar a un equipo temprano por la mañana. Apenas levantó la vista de su teléfono, solo asintió. Conduce con cuidado. Conduje directamente a la casa, la misma dirección de la localización compartida. Aparqué a unas pocas casas de distancia. Esperé. El aire estaba frío, espeso con ese gris muerto del invierno regiomontano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría vomitar, pero me quedé quieto. Su coche estaba allí, no solo allí, sino aparcado cómodamente en la entrada como si perteneciera a ese lugar. Sin maletas, sin señales de un retiro de equipo de una noche. Solo un Honda limpio y casual con una calcomanía que decía, visita real de 14. Era surrealista, familiar y extraño al mismo tiempo. Entonces ella salió. No estaba vestida para hacer senderismo o para reuniones. Estaba descalza, con el pelo recogido en un moño suelto, llevando una camiseta enorme que claramente no era suya. Gris, de gran tamaño, con un logo descolorido en el pecho. Sostenía un teléfono en una mano y una taza en la otra, de la que salía vapor. Luego apareció él, Daniel. Alto, con pantalones de chándal gastados, una sudadera con capucha y las mangas remangadas, llevando 2 tazas. Una con el mismo logo de Punto Café, el que supuestamente odiaba. Se acercó por detrás de ella y la besó. No en los labios, en la sien, como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Ella sonrió. Esa fue la parte que me rompió. Sonrió con una sonrisa suave y privada, el tipo de sonrisa que no me había dado en meses. El tipo de sonrisa que no puedes fingir. El tipo de sonrisa que ni siquiera te das cuenta de que le estás dando a alguien a menos que seas feliz. Entonces me vio. Su sonrisa se congeló. La taza se tambaleó en su mano por medio segundo. No se movió. No habló. Simplemente me miró como si yo no fuera real. No dije nada, no grité, no lloré. Simplemente saqué mi teléfono, lo levanté como si fuera a tomar una foto, pero no lo hice. Sin foto, sin vídeo, solo un recordatorio silencioso, te veo. No corrió hacia mí, no dijo mi nombre, ni siquiera habló. Daniel miró entre nosotros, confundido, y luego retrocedió hacia el interior como un cobarde. Ella se quedó allí. Yo me quedé allí. Y luego me di la vuelta y me marché. No recuerdo el camino a casa. No recuerdo qué escuché o si siquiera encendí la radio. Todo lo que recuerdo son mis manos en el volante y la extraña calma que se apoderó de mí, como si algo dentro de mí hubiera dejado de luchar. Ya ni siquiera lo ocultaba. Estaba ahí, a la vista de todos. Había terminado de fingir. Y quizás yo también. Esa noche, llegó a casa como si nada hubiera pasado. 2 horas más tarde de lo que dijo que llegaría. Alegó que había tráfico. Yo ya estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entró. Hola, dijo, ¿has vuelto pronto? La miré durante un largo rato, no enfadado, solo cansado. Preguntó qué quería para cenar.
No respondí. Ese silencio la asustó más que cualquier grito. No me preguntó qué pasaba. Ya lo sabía. Al día siguiente era la posada de su oficina. Insistió en que fuera. Quiero que la gente te vea, dijo. Recuerdo que me quedé mirándola cuando dijo eso. ¿Verme a mí? ¿O ver qué gran mentirosa eres? Dije que sí. No porque quisiera, sino porque quería que supiera que todavía estaba observando. La posada de la oficina fue la noche siguiente. Laura insistió en que fuera. No lo sugirió. No me invitó. Insistió. Quiero que la gente te vea, dijo, de pie frente al espejo mientras se ajustaba los pendientes. Su voz era ligera, casi alegre, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera estado frente a la casa de otro hombre viéndola sonreírle en su entrada. Le pregunté por qué. Sonrió a mi reflejo. Porque eres mi marido. Esa palabra sonó mal. Marido. Asentí. De todos modos, me vestí mejor de lo habitual. No por orgullo, sino por precisión. Traje oscuro, botas limpias, sin corbata. Quería parecer alguien que pertenecía allí, alguien que no estaba a punto de desaparecer silenciosamente. Incluso me detuve a comprar flores de camino. Lirios blancos. Sus favoritos. O al menos solían serlo. El lugar era un loft reformado en el centro, ladrillo visto, suelos de hormigón pulido, guirnaldas de luces colgando bajo como un intento forzado de intimidad. La música estaba lo suficientemente baja para conversar, lo suficientemente alta para ahogar verdades incómodas. Sus compañeros de trabajo me saludaron como si fuera parte del paisaje. Sonrisas educadas, apretones de manos que duraban medio segundo de más. Algunas personas evitaron el contacto visual. Otros parecieron aliviados de verme, como si mi presencia confirmara una mentira que querían seguir creyendo. Laura se movía por la sala como si fuera la dueña. Riendo, tocando brazos, con una postura perfecta. No me miraba mucho. Cuando lo hacía, se sentía como una actuación. Daniel estaba allí. Por supuesto que lo estaba. Estaba cerca de la barra hablando con dos mujeres de su equipo. La sudadera con capucha reemplazada por una chaqueta, limpio, seguro de sí mismo, cómodo. Cuando me vio, su expresión se tensó muy brevemente antes de suavizarse. No se acercó. Tampoco apartó la mirada. Laura evitó estar cerca de él. Eso era nuevo, deliberado, cuidadoso. Eso me lo dijo todo. Aproximadamente una hora después, alguien golpeó una copa para llamar la atención. El jefe de Laura pidió un brindis. Elogios al trabajo en equipo, al crecimiento, a la transparencia. Laura me apretó la mano. Luego tomó el micrófono. Agradeció a todos, sonrió ampliamente, demasiado ampliamente. Sus ojos recorrieron la sala y luego se posaron en mí, fijos. Y solo quiero decir, continuó, que las relaciones se basan en la confianza, en la libertad, en dejar que las personas sean quienes son. Algunas personas asintieron. Luego se rió. ¿Y si saliera con alguien más? Dijo a la ligera. No te importaría, ¿verdad? La sala rió. Algunos de ellos. Otros se quedaron helados. Yo no me reí. El sonido de la risa resonó en las paredes y luego se extinguió de repente cuando nadie más se unió. Sentí como todos los ojos se volvían hacia mí. Sentí el momento estirarse, fino como un cristal a punto de romperse. Laura me miró, todavía sonriendo, esperando. Fue entonces cuando alcancé mi mano izquierda. Me quité el anillo lentamente. Sin prisa, sin temblar, solo metal contra piel. Lo sostuve entre mis dedos por un segundo, sintiendo su peso. Años de él, promesas, reparaciones, perdón que di demasiado pronto. Luego lo dejé caer. El anillo golpeó el suelo y se deslizó por el hormigón pulido con un tintineo agudo e inconfundible. Lo suficientemente fuerte como para atravesar la música.
Lo suficientemente fuerte como para hacer callar a todos. Silencio. La sonrisa de Laura se derrumbó. Sin gritos, sin lágrimas, sin discursos. Me di la vuelta y salí. Nadie me siguió. No miré hacia atrás. Afuera, el aire frío me golpeó la cara como un permiso. Me quedé allí un momento, respirando, sintiéndome extrañamente estable, como si un gran peso finalmente se hubiera deslizado de mis hombros. Dentro, la fiesta se reanudó eventualmente. Estoy seguro de ello. La risa siempre encuentra la forma de volver cuando la verdad abandona la sala. Pero yo había terminado de actuar, de explicar, de ser educado con la traición. Me subí a mi coche y me fui, sabiendo ya que esto no era el final. Era solo el momento en que todos los demás finalmente vieron lo que yo ya había aceptado. No fui a casa esa noche. Ni siquiera lo pensé. Simplemente conduje. Sin destino, sin plan. Solo calles que se desdibujaban juntas bajo mis faros. Mi teléfono vibró 3 veces antes de que lo apagara. Una vez de ella. Una vez de un número que no reconocí. Una vez de un compañero de trabajo que debía haber estado en la fiesta. No quería oírlo. Ni las disculpas. Ni las justificaciones. Ni las explicaciones elaboradas para sonar como si le importara. Finalmente, terminé frente a una casa que no había visitado en meses, la de Enrique, el padre de Laura. Era un hombre tranquilo, exmilitar, jubilado. No hablaba mucho a menos que hicieras las preguntas correctas. Tenía el aspecto de un tipo que todavía podría cortar leña a los 70, aunque se moviera un poco más lento estos días. Siempre nos habíamos llevado bien, mejor que la mayoría de los yernos y suegros. Quizás porque ambos éramos callados de la misma manera, más oyentes que habladores, más observadores que actores. La luz de su porche todavía estaba encendida cuando llegué. No llamé antes. No fue necesario. Cuando llamé al timbre, abrió la puerta como si me hubiera estado esperando. No hizo preguntas, simplemente se hizo a un lado. Entra, dijo. La casa olía a café y a alfombra vieja. El mismo sofá de cuadros, el mismo reloj haciendo tic-tac suavemente en la esquina. Una novela de Tom Clancy con las esquinas dobladas descansaba boca abajo en el reposabrazos. Era como entrar en una cápsula del tiempo de confort. Nos sentamos en la cocina. La mesa estaba llena de crucigramas y correos sin abrir. Lo apartó y me sirvió una taza de café solo sin preguntar cómo lo tomaba. Luego se sentó frente a mí y esperó. No empecé de inmediato. Me quedé mirando el café, dejando que el silencio llenara la habitación como el vapor. Luego hablé. Se lo conté todo. No la versión dramatizada. No la versión edulcorada que podría haber contado a amigos o compañeros de trabajo. Solo los hechos, la tapa de café, el pelo en su coche, las mentiras sobre Clara, las menciones silenciosas de Daniel, la casa particular en lugar del retiro de liderazgo, la mañana que la vi con él en la entrada, la taza, el beso, la sonrisa, el anillo en el suelo. Cuando terminé, levanté la vista y me di cuenta de que no se había movido. Estaba sentado allí con ambas manos alrededor de su taza, el pulgar trazando un surco en la cerámica como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sus ojos no estaban abiertos de par en par por la sorpresa. Su mandíbula no se desencajó. Simplemente parecía cansado. Asintió una vez y dijo, sentí que algo andaba mal desde hace un tiempo. Se reclinó lentamente, como si el peso de lo que había dicho se hubiera asentado en un lugar familiar en su pecho. Dejó de hablar de ti. Lo dijo como si estuviera avergonzado, como si debiera habérmelo dicho antes. Solía mencionarte todo el tiempo, continuó. Pequeñas cosas, tus proyectos, cosas que arreglabas en casa, cosas graciosas que decías. Luego, un día, se detuvo. Pensé que quizás simplemente estabais ocupados. Hizo una pausa. Pero tampoco hablaba de nadie más. Esa fue la parte que me hizo dudar. Otra pausa. No estás loco, dijo finalmente. Simplemente la amabas con honestidad. Me golpeó más fuerte de lo que pensé. Esa palabra.
Honestidad. Esa fue la parte que más dolió. No la infidelidad. Ni siquiera Daniel. Fue como la había amado plenamente, transparentemente, con ambas manos abiertas. Y ella había comenzado lenta y silenciosamente a corresponderme con las suyas a la espalda. Enrique nunca dijo la palabra de infidelidad. No tuvo que hacerlo. Nos sentamos en silencio durante un largo rato. En algún momento, se levantó y me dio una manta del armario. «Puedes quedarte en la habitación de invitados», dijo. «La puerta se atasca un poco». Eso fue todo. Sin consejos, sin sermones, solo una silenciosa oferta de espacio. Esa noche, me tumbé en la cama de invitados mirando al techo. La habitación olía a cedro y a polvo. Una foto descolorida de Laura de adolescente estaba en la cómoda. Graduación de preparatoria. El birrete ligeramente inclinado. Una enorme sonrisa, los ojos entrecerrados por el sol. Quise romperla, pero no lo hice, porque esa chica no era la mujer en la que se convirtió. Y quizás yo tampoco era el hombre con el que ella pensó que se había casado. No sé cuándo me quedé dormido, pero sé que me desperté sintiéndome vacío. No roto, simplemente vaciado. Le di las gracias a Enrique antes de irme. No me preguntó a dónde iba, solo asintió una vez y me dio un sándwich envuelto en una servilleta de papel para el camino. Pavó y mostaza, sin queso, justo como me gustaba. Como si lo recordara. Como si yo todavía importara. No revisé mi teléfono hasta que aparqué frente a un restaurante de carretera por la autopista a Laredo. Silla de metal fría, café tibio, plato vacío, el murmullo de fondo de los madrugadores y camioneros a los que no les importaba nada más que sus patatas fritas. Entonces encendí mi teléfono. 6 llamadas perdidas de Laura, 3 mensajes de voz, 12 mensajes de texto, todos ellos alguna versión de «¿Dónde estás? Por favor, vuelve a casa. Necesito hablar contigo. ¿Podemos arreglar esto?» No respondí. Tampoco la bloqueé. Dejé que el silencio hablara. Más tarde esa tarde, envió un mensaje más, solo una foto. Era mi anillo de bodas, el que dejé en el suelo. Lo había recogido, lo había puesto en la palma de su mano. El pie de foto decía, ¿esto todavía significa algo? Me quedé mirando la foto durante un minuto entero, luego cerré la aplicación y nunca más volví a abrir esa conversación. Quería saber si el anillo todavía significaba algo. Y quizás una vez lo había significado. Quizás una vez lo fue todo. Pero no ahora. Ahora, era solo un círculo de metal que no contenía nada más que mentiras. 2 días después, inicié sesión en nuestro plan de teléfono compartido. No esperaba nada nuevo, pero allí estaba, esa misma dirección de nuevo. Había vuelto. Conduje hasta allí, aparqué cerca y miré por la ventanilla del coche. En el asiento trasero había una caja de zapatos. Dentro, cartas, servilletas de bar, papel de carta de hotel, palabras garabateadas con su letra. Me siento vivo contigo. Ojalá el tiempo se detuviera cuando estamos juntos. No estaban escritas para mí. Cogí la caja. Fui a casa. Quemé cada nota en la chimenea. Sin gritos, sin lágrimas. Solo observé su letra enroscarse hasta convertirse en ceniza. ¿Sus cosas restantes? Bolsas de basura negras en el porche. Sin nota, sin explicación, solo silencio. Y eso fue más ruidoso que cualquier adiós. Volvió una semana después con una carpeta de Manila. No abrí la puerta, solo le dije, déjala ahí. Pasó un mes. El divorcio fue limpio. Tenía todo documentado. La casa era mía. Ella recuperó su apellido de soltera. Vendí el anillo de bodas en línea. El comprador me envió un mensaje, espero que traiga mejor suerte. Respondí, simplemente no dejes que te tome de la mano delante de tus compañeros de trabajo. Y eso fue todo.